Ok, vamos a continuar entonces. Estábamos viendo lo que eran los agentes surfactantes y estábamos viendo entonces que eran sustancias que ayudaban a la estabilidad de nuestras emulsiones. Eh, Siguiendo entonces con nuestro tema, vamos a irnos a los emulsificantes. En este caso, ustedes conocen, por ejemplo, la lecitina de soya, que es algo que se ha utilizado mucho en alimentos, por ejemplo, mayonesas. No sé si alguien tuvo la oportunidad de ir a ver qué tenía la mayonesa en sus ingredientes. Alguien que me comente ahí. Sí, pero esa también la mandan a tomar, la verdad, o no. Perdón, no le entendí. Que yo vi que tenía varios productos, tienen lecitina de soya, pero también hay doctores que la mandan en píldoras para que se la tomen. Ah, ya, sí, es cierto. Es como para atrapar grasa, como cuando uno tiene el colesterol elevado o el hígado graso, algo así. Sí, es cierto. Los doctores mandan eso y también muchos naturistas, ¿verdad? Por ese potencial que tiene como de atrapar este tipo de moléculas. En el caso de estas moléculas, tanto estabilizantes como emulsificantes, entonces yo les decía hace un momento que tenemos particularidades. Más adelante vamos a ver las moléculas en sí para que ustedes logren entender a qué me refiero con estas particularidades. Un fosfolípido, por ejemplo, tiene la cabeza hidrofílica. ¿Qué significaba eso? ¿Se acuerdan cuando vimos los fosfolípidos? ¿Qué tenía en la cabeza que hacía que fuera hidrofílico? Eh, una parte polar y una parte no polar. Exacto, tenía la cabeza, tenía cargas, ¿verdad? Era un grupo fosfato. Entonces, ustedes podían ahí entender que esa parte era afín al agua, mientras que las colas de esa misma molécula, o sea, las dos cosas sucedían en la misma molécula, eran afines a agentes no polares, como podía ser en este caso el aceite. Entonces, si yo tengo un fosfolípido, voy a tener una especie de elemento que me va a unir y me va a estabilizar la parte polar de esta emulsión y la parte no polar de esta emulsión. Entonces, son muy importantes en alimentos procesados que son dispersiones coloidales porque hacen que tengan vidas de anaquel largas. Igual ustedes vean la formulación de su base de maquillaje, van a ver que también tiene muchas veces lecitina u otros componentes que son emulsificantes, ¿verdad? Porque eso va a hacer que yo pueda tener en este caso, una emulsión estable. Entonces, ¿qué es lo que hacen estas moléculas? Estas moléculas tienen habilidad para reducir la tensión interfacial. Acuérdense que aquí estoy hablando otra vez de una química de fases o de superficies, dos fases que no son afines entre sí. Entonces voy a poder bajar esa inestabilidad del sistema a través de utilizar estas moléculas que van a estar actuando a nivel de fases para poder unir a ambas partes, ¿verdad? Ambas partes que no son amigables entre sí. Ok. Número 2, vamos a tener habilidad para ser absorbidos rápidamente en la interfase. O sea, este tipo de productos son de fácil aplicación, ¿verdad? Más que todo es como mezclarlos con los otros ingredientes de la formulación y ellos van a hacer su función donde se les requiere, que en este caso es donde haya esta disparidad de moléculas que no son afines entre sí. También otra cosa interesante de estos agentes emulsificantes y estabilizantes es que no necesito mucha cantidad para lograr la función. Porque imagínense que yo tuviera que echar grandes cantidades, ya se perderían las calidades organolépticas, ¿verdad? Ustedes de nuestros productos, ¿verdad? Una mayonesa a la cual yo le echo demasiada lecitina de soya ya llega a tener un sabor desagradable. Entonces, lo interesante de esto es que con poca cantidad yo logro tener un efecto importante para poder estabilizar estas emulsiones. También hay resistencia al cambio químico, son bastante estables
en lo que sería el término de la vida anaquel de este tipo de productos, como aderezos de ensalada y mayonesas. No son tóxicos, obviamente para poderlos yo añadir tienen que estar aprobados en el Códex Alimentario de Aditivos, ¿verdad? No podría yo utilizar, o en el caso de la lecitina de soya es un aditivo libre, ¿verdad? Porque es un componente normal del huevo o de la soya, ¿verdad? La lecitina de soya, perdón, en los granos de soya, ¿verdad? Está esto como un ingrediente, pues, que es parte de la soya, entonces no tengo ningún daño de alguna toxicidad. También tengo que fijarme, ¿verdad? Que no impartan color, sabor, olor al alimento, porque entonces ya tendría que hacer yo pruebas organolépticas para ver si hay aceptabilidad por parte del consumidor. Y la última cosa es que son económicos. Recuérdense que siempre que yo tenga que añadir cosas para un producto alimenticio, como los productos alimenticios, sus precios no son tan elevados, tienen que ser ingredientes económicos. Ok, vamos a la actividad número 3. De esta molécula, fíjense que toda la colita esta son grupos carbono-hidrógeno, ¿verdad? Esta se llama SPAN 60 o su nombre químico sorbitan monoestearato. ¿Cuál es la parte hidrofílica de la molécula? ¿Alguien que quiera opinar? El ciclo. Pero más que el ciclo, ¿qué del ciclo? Los OH, el grupo de hidroxilo. Los grupos OH, muy bien. Todos esos 3 grupos OH que ven ustedes son la parte hidrofílica. Y toda la gran cola que ven, que ya solo se ven las linitas, ¿verdad? Que son carbonos hidrógenos, es la parte hidrofóbica. Entonces, esta es una molécula que se usa para estabilizar emulsiones, ¿verdad? Porque tiene la característica esta, ¿verdad? De una parte de la molécula es hidrofílica y la otra parte es hidrofóbica. En esta otra que se llama Twin 60, que también es permitido como un agente emulsificante. ¿Cuál sería la parte acá hidrofílica? Donde también están las OH. Muy bien, ¿cuántos OHs vemos en esta? 1, 2, 3. 3 también, ¿verdad? Y luego observen la gran cola otra vez, que es hidrofóbica, ¿verdad? Entonces, ese es como, podríamos decir, la característica, ¿verdad? De este tipo de moléculas. Y la famosa lecitina, ahora que ven acá en la lecitina. Uy, no hay OH, ¿o sí? Está el fósforo. No, no hay OHs, pero está el grupo fosfato, ¿verdad? Como en los fosfolípidos. Está el nitrógeno con carga. Esos grupos cargados vienen siendo la parte hidrofílica. Y luego tengo las 2 grandes cadenas otra vez de grupos que son carbono-hidrógeno básicamente. Entonces, ese es el caso de los agentes emulsificantes. Vamos a hablar un poquito del pan. No sé quiénes han tenido oportunidad de fabricar pan en sus casas. Es una experiencia bien relajante, bien bonita, por si la quieren empezar a practicar ahorita en la cuarentena. Pero lo que les quería decir yo, que en el pan es bonito ver, por ejemplo, la interacción de lo que es la harina con contenido alto de proteína, que va a formar el gluten, ¿verdad? Y nuestra levadura que va a conferir el gas. Entonces, en este caso, se usan agentes emulsificantes también para lograr fortalecer esa estructura del gluten, para lograr atrapar de mejor forma las burbujas de aire, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando una estructura de gluten se me aplasta? Entonces el pan al final del horneo sale con una textura muy pesada y a la persona no le agrada, ¿verdad? ¿Cómo tiene que ser un pan? Con una miga bastante, podríamos decir, aireada, con agujeros que se miren alrededor. Por ejemplo, un pan baguette no sería un pan baguette si no vemos los agujeros de donde estuvo el CO2. Entonces, importante en este caso, pues pensar que la estructura del gluten es mejorada a través de agentes emulsificantes, o sea, sí se utilizan ingredientes que ustedes van a la industria de panificación y les llaman mejoradores de masa, y esos básicamente son estos agentes emulsificantes.
Entonces, veamos acá cuál de las dos rodajas creen ustedes que contiene agentes emulsificantes. La primera, la de la izquierda. Exacto, ¿verdad? Porque si ven, logró atrapar mayor cantidad de ¿cómo se llama? De aire, ¿verdad? Bueno, actividad número 5. Vamos a identificar el tipo de sistema de dispersión y la naturaleza de sus componentes. Vamos a ver, en el siguiente aderezo de ensalada vamos a colocar 3 partes de aceite, 1 parte de vinagre. Además va a tener puré de tomate, ajo, hierba, salsa inglesa. Meter en un frasco y agitar. Entonces, alguien que me conteste, ¿por qué debo agitar para formar el aderezo? Para que se den las dispersiones coloidales Muy bien. y se hagan chiquitas como que las moléculas y se pueda mezclar con el agua. ¿Quién va a ser la parte dispersa? El vinagre, porque está en menor cantidad, ¿no? Ajá, o sea que sería, en este caso, el vinagre le vamos a llamar que es el agua, ¿verdad? Ujú. ¿Y cuál sería la fase continua? El aceite. El aceite. Ajá, excelente. Ahora, explíquenme por qué un aderezo como este se va a separar con el tiempo. Porque no tiene un agente emulsificante, sino que solo se hizo con acción mecánica y puede cambiar como que la temperatura o cosas así y se separa. Muy bien, excelente, ¿verdad? O sea, solo se hizo con acción mecánica, pero no le metí ningún agente emulsificante que me ayudara a la estabilidad. Entonces, un aderezo hecho en casa, pues a los pocos días yo ya voy a ver la separación, incluso al día siguiente, ¿verdad? Porque la gravedad viene a tomar, ahí sí que es su rol, ¿verdad? De separar la dispersión. Entonces ahí la pregunta final pues ya la contestamos, ¿verdad? ¿Qué podríamos añadir para evitar la separación de este aderezo? Si quieren ahora contéstenme con un ejemplo específico. ¿Qué ingrediente podríamos añadir? Lecitina de soya. Soya, muy bien. Bueno, entonces los agentes estabilizantes también son parecidos, podríamos decir, ¿verdad? Y lo que ayudan es a que mantengamos productos por más tiempo. ¿Qué es lo que nos ha faltado, por ejemplo, mencionar acá en los agentes estabilizantes? Pues ejemplos específicos. Entonces, tenemos algunas gomas, algunos almidones, también tenemos la gelatina que entraría dentro de lo que es proteínas y el fosfato trisódico. Todos estos están permitidos de manera libre en cualquier dispersión coloidal. Entonces, estos también me ayudan. Los agentes estabilizantes, por ejemplo, en helados, ayudan bastante a que no se formen los cristales de hielo, que serían considerados un defecto en una mezcla de helado. Entonces, hay varias funcionalidades que tienen estos agentes estabilizantes. Y también los puedo utilizar en conjunto con los emulsificantes. O sea, muchas veces ustedes van a ver que un producto alimenticio tiene almidones, tiene gomas, pero además tiene la lecitina de soya. Entonces, todos estos ayudan a hacer mucho más estable el producto. Muy bien, con esto terminamos la parte esta. No sé si queremos tener algún tiempo de preguntas, aunque fíjense que tengo una videoconferencia con algunos de ustedes ahorita a las 12, pero por si Solo vieron... una pregunta, ¿el ensayo para cuándo es? Ah, sí, fíjense que ya les subí ahí cómo debe ser. La temática pues es cualquier pregunta relacionada con alimentos genéticamente modificados. Podría ser que su pregunta central para el ensayo sea, ¿es bueno consumir alimentos genéticamente modificados? Eso ya lo dejo en libertad cada uno. Van a tener 8 días para poderlo entregar. Y yo les voy a subir un link de tarea, que eso me falta también, para que ustedes lo puedan subir. Yo tengo una pregunta con el examen, rapidita. ¿Sí? ¿Quiere las vitaminas? Nosotros solo lo estudiamos cuando leímos como el documento para hacer el video, ¿no? ¿Eso es lo que hay que estudiar o Acuérdense que hicieron su cuadro, que cada quien Ajá. hizo una vitamina y lograron integrar su cuadro, ¿verdad? Entonces, me interesaría más en este caso que vieran el cuadro. Está bien. Y vamos a tener solo el periodo para subirle la Solo el cuenta. periodo, sí, exacto. Ah, O sea, la hora y media, ¿verdad? ujú.
¿Alguna otra pregunta? ¿Ya no hay preguntas? No, yo digo que no. Bueno, muy bien. Entonces, les agradezco mucho su participación el día de hoy. El día miércoles, como les dije, tal vez algunas no oyeron, no va a haber clase, solo examen. Así que no vayan a esperar alguna invitación para clase porque no va a haber. Así que con esto me despido. Muchas bendiciones. Espero que todos estén muy bien. Se cuidan. Feliz día. Gracias.